Bueno, vamos a dar clase de pólipos colónicos y screening de cáncer colorectal. Es una clase que puede dar mucho para hablar. Yo intenté, como siempre, resumir para que se lleven lo más importante. Es mucho cuadro, mucha clasificación, así que no desesperen porque esto todos lo tenemos que repasar día a día. Es imposible, salvo que tengan una super memoria. Vamos a empezar con la parte de screening. Empezamos con algunos números, ¿sí? Para saber por qué es tan importante el screening del cáncer colorectal. Tenemos aproximadamente en Argentina 13.500 nuevos casos cada año. Sí, estoy grabando. Y esto es algo que siempre dudamos o que no nos acordamos. Sin distinción de sexo es el tercero en incidencia, ¿sí? Después del cáncer de mama y de próstata. Y el segundo de mayor mortalidad, luego del cáncer de pulmón. Si hablamos de sexo, en las mujeres también es tercero, ¿sí? Después del de mama y el de cuello. Y en hombres también está primero el cáncer de próstata, seguido por el pulmón y colorectal. ¿Sí? O sea, es el tercero en ambos sexos. Imagínense qué importante. Y también algo que nos va a importar para la parte de screening es que en más del 90% de los casos se producen en personas mayores de 50 años. ¿Y por qué esta clase de screening va asociada a los pólipos? Porque en más del 80-90% de los casos, el cáncer colorectal tiene una lesión precursora, que es el pólipo adenomatoso o adenoma, ¿sí? Los adenomas representan el 70% de los pólipos diagnosticados en colonoscopía, y hay que recordar que si bien la historia, digamos, familiar de cáncer es bastante importante, el 75% son esporádicos, ¿sí? Acá van a ver, todo esto azul son cánceres esporádicos. Estos son los que tienen alguna historia familiar asociada, y bueno, después vamos a ir viendo los otros grupos de riesgo. Entonces, ahora sí vamos a dividir la población en 3 grupos de riesgo. ¿Quiénes forman parte del grupo de riesgo bajo o promedio, que es el 70-80% de la población, o sea, donde está la mayoría? Toda la población de 50 años o más de edad sin factores de riesgo, ¿sí? O sea, ya por el solo hecho de ser un ser humano de 50 años, ya pertenecemos al grupo de riesgo bajo o promedio. La población que tiene un antecedente familiar de segundo o tercer grado, ¿sí? ¿Qué significa esto? Mi abuela tuvo un cáncer de colon, ¿sí? Yo estoy en este grupo. O un familiar de primer grado, es decir, madre, padre, hermano, hijo, que tuvo el cáncer cuando tenía más de 60 años, ¿sí? Toda esta gente forma parte del grupo de riesgo bajo o promedio. Por ejemplo, lo mismo, mi mamá, que tuvo su madre con un cáncer a los 80 años, pertenece a este grupo, ¿sí? ¿Y quiénes van a pertenecer al grupo de riesgo moderado? Que son más o menos entre el 20 y el 30% de la población. La población con antecedente personal de adenoma, ¿sí? Esa paciente que te dice, me sacaron un pólipo, ahora vamos a ver por qué es importante ver qué tipo de pólipo y qué le sacaron, ¿sí? Más allá de que a nosotros nos digan, no, me sacaron un pólipo que era benigno, es súper importante que nosotros veamos bien qué es lo que le sacaron, cómo se lo sacaron. Eso después lo vamos a ver en la parte de pólipo, ¿sí? Pero entonces, antecedente personal de adenoma entra en este grupo, ¿sí? Antecedente personal de cáncer resecado, ¿sí? Un colon operado entra en este grupo de riesgo moderado. Y bueno, lo mismo. Con un paciente que tiene un familiar de primer grado, pero que el cáncer empezó menos de los 60 años, ¿sí? Esto ya entra en el grupo moderado. O dos familiares, perdón, me había olvidado, de primer grado independientemente de la edad, ¿sí? Ya si tuviste tu mamá y tu papá con cáncer de colon. Ya está, eso es un grupo moderado. ¿Y quiénes van a estar en el grupo de riesgo alto? Una pequeña parte de la población, del 5 al 10%, que son todas estas cosas raras e inflamatorias del colon, digamos, para que se acuerden así a grandes rasgos, ¿sí? Pacientes con antecedentes de poliposis, adenomatosa familiar, pacientes con síndrome de Lynch, o pacientes con colitis ulcerosa y Crohn, ¿sí? Es muy importante cuando nosotros vemos
a un paciente con alguno de estos antecedentes o con alguna de estas enfermedades, tener en cuenta que son grupo de riesgo alto para cáncer de colon, ¿sí? Y les va a pasar en la guardia, vienen pacientes con colitis ulcerosa, con enfermedad de Crohn, así que no lo subestimen y acuérdense siempre de este grupo. Así que, como para resumir, que se acuerden, digamos, los grupos, riesgo alto son estas pacientes con estas enfermedades o estos antecedentes, ¿sí? Riesgo bajo, cualquier persona mayor de 50 años sin antecedentes, y con antecedentes mayores de 60 años. Así como, y lo que no, está en el medio. Bueno, esta es la guía nacional de screening, ¿sí? De atención primaria de la salud de Argentina, es la última que salió, que obviamente salió ya hace un tiempo, salió en el 2015, y que dice que una persona asintomática, ¿sí? Estamos hablando más de 50 años, sin antecedentes, se podría controlar con un test de sangre oculta en materia fecal, ahora vamos a ver, hablar un poquito de los tipos. Con un resultado negativo se repite a cada año, y con un resultado positivo sí se empieza a hacer un estudio más en profundidad, y sí le damos la colonoscopía, y esto, bueno, ya más o menos nosotros lo sabemos por nuestra práctica, ¿sí? Si es incompleta, lo tenemos que completar con una colonoscopía virtual. Si es completa, dependiendo qué nos encontramos, ¿sí? Ante hallazgos patológicos, obviamente hay que tratar y seguir. Si es normal, el próximo tamizaje podría ser en 10 años, ¿sí? Todo esto igual está en discusión, en continua revisión, y depende también de dónde lo leamos. Ahora vamos a seguir viendo. Obviamente, personas con riesgo incrementado, ¿sí? Todos estos pacientes que vimos con poliposis, síndrome de Lynch, colitis ulcerosa, no le vamos a hacer un test de sangre oculta en materia fecal, ¿sí? Directamente lo vamos a mandar con el especialista de inflamatorias, y probablemente el seguimiento van a ver que es mucho más estricto. Una cuestión sobre el análisis de la materia fecal, sí, antes se usaba que era el test de Guayaco, ¿no? Eso. Ahora ya no se usa así, no se toma como válido, porque no distingue entre proteína, había que hacer una dieta muy estricta, no distingue entre proteína humana y animal. Entonces, el que vale y tiene validez para hacer, digamos, para considerarlo como screening anual, es el otro, que es el inmunoquímico, que sí detecta exclusivamente hemoglobina humana, ¿sí? Nada, para que sepan. También hay un estudio que detecta alteraciones del ADN en la materia fecal, eso obviamente en Argentina no está, y se usa en algunos países, igualmente también está como en discusión de su utilidad. Bueno, este cuadro así horrible que lo ven y es como un montón, lo mismo, es de la guía esta que sacó el Ministerio de Salud con el Instituto Nacional del Cáncer. No pretendo que se lo sepan todo, pero a grandes rasgos vamos a ir viendo lo que fuimos viendo en los grupos de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, un familiar de primer grado con un cáncer mayor, los más de 60 años, y la colonoscopía a los 50 años, y se hace el seguimiento cada 5. Esta tabla, nada, es fijarse todo el tiempo. Como vimos, enfermedad inflamatoria intestinal o PAF empiezan a partir de los 10 y 12 años, ¿sí? de vida, re chiquitos. Y el seguimiento es cada 1 a 2 años, ¿sí? Claro, igual, también les iba a decir, hay una aplicación, que Fede también le dijo el año pasado en su clase, que se llama Captiva. Si no la tienen, les recomiendo que la tengan, que es para, digamos, uno como pone el paciente, ¿no? La edad, los antecedentes, y sirve tanto como para pesquisa o vigilancia, ¿sí? Si uno viene y vos decís, che, bueno, ¿cuándo tengo que empezar a hacer el screening con este paciente? Lo pones ahí. Y si decís, y a que le sacaron un adenoma, cada cuánto lo tengo que vigilar? Bueno, por suerte existe una aplicación que nos simplificó todo esto, ¿sí? Y bueno, nada, siempre recordar que si tenemos un familiar de menos de 60, empieza un poco antes, ¿sí? Empieza a los 40, e incluso, acá este asterisco está porque hay algunas guías que recomiendan iniciar en pacientes con familiar de primer grado más de 60. Recalco esto porque siempre es lo más común, o sea, el abuelo que tuvo cáncer de colon tarde o esas cosas,
o el padre, más que nada el padre, perdón, hay algunas guías que recomiendan iniciar la colonoscopía a los 40 años, ¿sí? Y la vigilancia cada día. Por eso esto mucho depende de qué guía lean. Yo me basé en esta porque es la argentina. Y acá vamos un poco a esto. Van a encontrar que en mayo de 2018 la American Cancer Society hizo un update y sugiere comenzar el screening a los 45 años, ¿sí? Así que si lo leen de algún otro lugar y leen a los 45, no se asusten, esta sociedad usa ese parámetro, probablemente se piense después en cambiar en algunos años y llevar el screening, como dijimos, de población normal sin antecedentes a los 45. Acá todavía está a los 50 y en estas otras sociedades americanas, la de gastroenterología, la de NCCN, también siguen tomando a los 50 años, ¿sí? Y otra cosa bastante importante es que la mayoría están de acuerdo en que el screening es hasta los 75 años. Desde los 76 a los 85 hay como un gris de criterio médico, ¿sí? Estamos hablando en pacientes asintomáticos, obviamente. Recuerden esto, principalmente, no screening, ves que si viene un paciente de 78 con síntomas, no le vamos a hacer la BCC porque, bueno, tenés 78. O sea, no. Recuerden que esto es screening, es paciente asintomático, ¿sí? Desde los 76 hasta los 85 queda a criterio médico, individualizado por paciente, o sea, obviamente según el performance status del paciente postrado con otras comorbilidades, no le vamos a hacer ningún beneficio, digamos, la colonoscopía, y sí recomienda discontinuar el screening en personas de más de 85 años, ¿sí? Por una cuestión de expectativa de vida, obviamente. Bueno, hasta acá la parte de screening. Yo sé que puede no haber quedado muy claro, es mucho de memoria, la realidad es esa, o sea, nadie se acuerda a ciencia cierta, con que se acuerden que a partir de los 50 años a toda la población, eso es clave, manden a todos, o sea, es de buena práctica que ustedes al paciente que se crucen, que tenga más de 50, le recomienden hacer la consulta con una gastroenteróloga y hacerse screening. Haya consultado por lo que haya consultado, ¿sí? El screening es también un poco nuestra responsabilidad. Entonces, paciente, yo al menos hago eso, me guardo, ¿sí? Cualquiera que llegue a más de 50, venga por lo que venga, obviamente que si tiene síntomas, digamos, compatibles, pero aunque venga por otra cosa, siempre se lo recomiendo, siempre los mando a gastro, el screening empieza también por nosotros, ¿sí? Así que principalmente quiero que tengan eso en la cabeza, saber que si alguno les dijo que tiene un familiar o lo que sea, bueno, investigar bien la relación y también mandarlos al screening. Acuérdense siempre, alto riesgo ahí, bandera roja en Crohn, colitis ulcerosa, antecedentes de poliposis adenomatosa familiar, o sea, ahí se les tiene que prender la luz y es mandarlo, si nunca fue al gastroenterólogo, si no lo sigue, mandarlo ya, porque ahí la vigilancia es mucho más estricta, ¿sí? Y bueno, colon operado y adenoma, ahí también, como ya nos tenemos que fijar cada cuánto, pero bueno, como para que se queden grande, eso, pues, obviamente hay un montón de casos individuales. Bueno, ahora sí, vamos a hablar un poco de la parte de pólipos y vamos a ver por qué viene acompañado con el screening. ¿Qué es un pólipo? Básicamente una elevación o protrusión de la mucosa, como ven acá en la foto, ¿sí? Es algo que nos podemos encontrar en la endoscopía, que la podemos hacer tanto por screening o como por síntomas, ¿sí? Repito algo que dije al principio de la clase, en más del 80-90% de los casos el cáncer tiene una lesión precursora, por eso digamos, la parte screening va asociada a la clase de pólipo, ¿sí? El pólipo, o sea, la secuencia de adenoma-carcinoma está súper demostrada y se encuentra en más del 80-90% de los casos. Por eso es tan importante la vigilancia y qué hacemos cuando nos encontramos un pólipo. Y algo también importante es que generalmente son asintomáticos, por eso la importancia del screening. ¿Entienden? Porque es una lesión precursora de cáncer que no da síntomas. Entonces, por eso muy importante el screening. Acá no que dice nada, todos los adenomas son displásicos. Nada, en una clase que vi explicaba como que es una redundancia, así, decir que un adenoma tiene displasia,
todos los adenomas son de esclerosis. Vamos a ver un poco de la clasificación. Sí, hay un montón de tipos de pólipos. Los que nos importan a nosotros son los pólipos mucosos neoplásicos, ¿sí? Los adenomas, que pueden ser tubulares, tubulovellosos, vellosos, esto por ahí les suena alguna campanita como de la clase, bueno, obviamente los carcinomas. Estas son las lesiones precursoras, ¿sí? Los adenomas tubulares, tubulovellosos y vellosos. Cuando nosotros nos encontramos esto en una endoscopía, ¿sí? o el paciente nos muestra el resultado de la anatomía con este tipo de adenomas, o sea, atenti, acá es donde tenemos que apuntar. Después hay un montón de pólipos mucosos no neoplásicos, los inflamatorios, los hiperplásicos. Los hiperplásicos son uno de los más frecuentes. Se lo van a encontrar un montón, les va a pasar que viene un tío y les muestra, che, mirá, me salió esto en la videoconoscopía, me dijeron que era bueno, es re común que sea un pólipo hiperplásico, pero nosotros tenemos que saber estas cosas, porque uno piensa que solo llega al gastro y no, o sea, nos llegan a nosotros también, ¿sí? Bueno, los amartomatosos y después un montón de submucosos, leiomiomas, lipomas, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo que quiero que se lleven de acá es esto, los adenomas tubulares, tubulovellosos y vellosos, a los que son lesiones precursoras y a los cuales tenemos que estar súper atentos. Esto nada más para que sepan la clasificación de París. La clasificación de París es una clasificación endoscópica. Lo van a leer en el informe de la endoscopía. Vieron que dice se reseca pólipo, París, zaraza. Esto es para que todos hablemos el mismo idioma y nada más, ¿sí? Si es un pólipo, después vamos a ver que hay pólipos sésiles y pólipos pediculados, ¿sí? Y lo clasifica dependiendo la forma. Bueno, el pediculado es 1P, después los sésiles, si son superficiales, elevados, 2A, si es plano, 2B, 2C, excavado es un 3. ¿Esto por qué nos importa? Porque el riesgo de cáncer va aumentando. ¿Ven cómo va aumentando la clasificación? Obviamente, se supone que el pediculado tiene menos riesgo porque ahora vamos a ver que uno lo puede resecar y ya seguro, y el excavado obviamente está más profundo, mayor riesgo de hacer un cáncer. Nada, esto también, o sea, yo siempre la tengo que ir repasando, no me la acuerdo de memoria, pero para que sepan de qué habla cuando leen una endoscopía y dice París 2B, eso, para que sepan. Entonces, nosotros hicimos la endoscopía, ¿sí? ¿Cómo sabemos si la endoscopía, resecamos un pólipo, cómo sabemos si la endoscopía fue suficiente? Bueno, depende de un montón de cosas, ¿sí? Depende del tamaño, de la ubicación, de si el pólipo era sésil o pediculado, si la remoción se pudo hacer en un tiempo fácil o tuvimos que ir sacando por piezas. Y hay una impresión endoscópica, obviamente, de malignidad. El endoscopista ya avesado se da cuenta más o menos si es malo o bueno, ¿no? Para hablar burdamente. Pero ¿qué es lo más importante para saber si la endoscopía fue suficiente? El informe de anatomía patológica. ¿Sí? Hay cosas en el informe de anatomía patológica que tienen que estar sí o sí. ¿Y qué es esto? La profundidad de invasión, habrán escuchado hablar de Haggett y Kikuchi, que son dos clasificaciones que ahora vamos a ver en profundidad. La invasión linfovascular, el budding, ¿se acuerdan qué es el budding? Son depósitos tumorales como fuera, de células neoplásicas como fuera del tumor principal. El grado de diferenciación y los márgenes. Esto dirán, está siempre, o sea, siempre que se informa anatomía patológica suelen informar si tiene invasión o no, los márgenes, etc. Pero bueno, que no lo crean, no, a veces no pasa, y el Haggett y Kikuchi también son súper importantes que estén. Esto nos va a decir si el pólipo que resecamos con el tratamiento endoscópico fue suficiente o no. Vamos a ir viendo un poco más en profundidad cada una de estas cuestiones. Lo mismo, como les dije al principio de la clase, son muchas clasificaciones, muchos cuadros, no pretendo que se sepan todo esto de memoria porque son cosas que vemos un montón de clasificaciones de un montón de cosas, entonces hay que repetirlo constantemente, ¿sí? Haggett lo que hizo es, la clasificación de Haggett es más que nada para las lesiones polipoideas, ¿sí?
y dividió, dependiendo, digamos, si un nivel 0 para las células neoplásicas que se encuentran en la cabeza del pólipo y que no pasan a la submucosa. Y esto es muy importante, ven que dice grado 0, invasión mucosa por encima de la muscularis mucosae, carcinoma in situ, ¿sí? Toda célula que no pasó la muscular de la mucosa es un carcinoma in situ. No clasifica todavía como cáncer ni como T1, ¿sí? Lo pueden encontrar como carcinoma in situ, como neoplasia de alto grado. Si no pasó la muscular de la mucosa, no se considera ni un T1 de cáncer colon, ni un cáncer todavía, ¿sí? El grado 1 tiene invasión de la submucosa, pero está limitado a la cabeza del pólipo, ¿sí? Esto nos permite que si hacemos una resección completa, así con márgenes, ya está curado con la endoscopía. ¿Se entiende? Si bien es algo maligno que pasó la submucosa, al ser de forma polipoidea, nos permite todavía estar alejada de esta parte de la pared. ¿Bien? El grado 2 invade la submucosa hasta el cuello, el grado 3 es por cualquier parte, submucosa de cualquier parte del tallo, que sería esto, ven que acá está como marcadito en el gráfico. Y el grado 4 ya invade la submucosa debajo del tallo, aunque sin alcanzar la muscular propia. ¿Sí? Acá ya estamos en paralelo. Y, bueno, voy a seguir con esto un segundo. Esto era lo que les explicaba de tener en cuenta que si está por encima de la muscular de la mucosa es un carcinoma in situ y no un cáncer. Y Haggit que dice que hasta el grado 3 el tratamiento sería suficiente con endoscopía. ¿Sí? De Haggit, básicamente lo que quiero que se lleven es eso, que como la lesión es polipoidal, de eso va a depender, por esa forma nos da como más margen con el tema de la invasión, y hasta un grado 3 sería suficiente el tratamiento endoscópico, ¿sí? Que sería hasta acá. Haggit, en cuanto a los pólipos sésiles, se dan cuenta de la distinta forma, ¿no? Pólipo y el sésil. Haggit considera a todos los sésiles como un grado 4, ¿sí? Los considera a todos como que no es suficiente la resección endoscópica. Y ahí surge la clasificación de Kikuchi, que fue otro tipo que dijo, mira, no puede ser que todo lo que sea pólipo sésil tenga que ir a una resección mayor, digamos. Ahí surge la clasificación de Kikuchi y los pólipos sésiles, que divide a la submucosa así en tercio superior, medio e inferior. Y que dice que si invade hasta el tercio superior de la submucosa, si serían estos tres, el tratamiento sería suficiente con endoscopía. Después, bueno, lo dividen 1A, 1B, no sé, dependiendo del espesor, pero bueno, lo que quiero que se lleven es que Kikuchi dice que si invade solo hasta el tercio superior de la submucosa, el tratamiento endoscópico fue suficiente. Y una cosa súper importante, que para poder utilizar esta clasificación, tiene que incluir toda la mucosa en la pieza, ¿sí? No me acuerdo si voy a decir algo más de esto. Bueno, después hay otra clasificación, que me olvidé de ponerla, pero es con micrones, igual después está al final. Hasta ahí, Kikuchi y Haggit. ¿Qué eran las otras cosas, si se acuerdan que nos tenían que informar? Bueno, los márgenes. Con los márgenes todavía no hay uniformidad de criterios, sí, algunos dicen que tiene que ser más de 1 milímetro, otros dicen que tiene que ser más de 2. En Europa consideran que si es menor o igual a 1 ya es un margen comprometido. ¿Y a qué se refiere con desechar las técnicas de piecemeal? Que digamos, si lo fuiste sacando de a pedacitos, como que no podés medir un margen y ya no podés utilizar estos criterios, ¿sí? Más o menos quédense con estos conceptos, ¿sí? 1 milímetro, 2 milímetros. Esto ya más o menos lo sabemos, ¿sí? Invasión linfovascular es básicamente si tiene o no. Si tiene invasión linfovascular, obviamente que tiene más riesgo de metástasis, y si no, tiene menos riesgos. El budding, como les decía, son cúmulos de células neoplásicas fuera del tumor principal, y por supuesto, si hay budding, hay mayor posibilidad de metástasis linfática. Si bien no hay todavía un consenso, los diferentes trabajos vieron que obviamente el budding positivo está relacionado a mayor probabilidad de metástasis.
Y el grado de diferenciación tumoral también lo vemos en casi todos los cánceres. Cuando es un tumor pobremente diferenciado, está asociado a mayor mortalidad y a mayor riesgo de metástasis, ¿sí? Resumiendo un poco todo esto, ¿qué sería de bajo riesgo? Un Kikuchi nivel SM1, como vimos en el tercio que invade solo hasta el tercio superior de la submucosa, el Hagit hasta 3, o una invasión menor a 1000 micrones, que es esa otra clasificación que les decía, que básicamente lo divide igual en más de 1000 o menos de 1000, no es que hay mucho rollo con eso. Si no está pobremente diferenciado, o sea que es un G1 o un G2, si no tiene invasión linfovascular, y si el margen de resección fue positivo, sería suficiente con el tratamiento endoscópico. En cambio, ¿cuáles consideramos de alto riesgo? Bueno, como vimos, si tiene un Kikuchi SM3, el Kikuchi SM2 también está como medio en discusión. Algunos dicen que pertenece como a bajo riesgo, otros dicen alto riesgo, por eso acá no lo nombra. High level nivel 4, o una invasión de más de 1000 micrones, obviamente si está pobremente diferenciado, tiene invasión linfovascular, o tenemos una resección R1, o sea, un margen insuficiente, va a cirugía, ¿sí? Hay que completar la resección por cirugía. Entonces, más o menos que quiero que se lleven de esta clase, lo que les decía antes de empezar pólipos, que toda persona más de 50 años tiene que hacerse el screening de cáncer colorectal, ¿sí? Tener en cuenta que el límite es la muscular de la mucosa, lo que les explicaba que no da metástasis, no se considera cáncer y el tratamiento endoscópico es suficiente. Si invade la submucosa, ahí sí hablamos de cáncer, y ahí tenemos que igual tener en cuenta las clasificaciones de Hagit y Kikuchi, además del resto de los factores, para saber si fue suficiente con la endoscopía o no. ¿Dudas, preguntas? Espero no haberlos mareado tanto. Badin. No, es en el sector. Microscópico. No llegas a peritoneo. No. Esto estamos hablando todo chiquito hoy. ¿Sí? ¿Mechi está hablando? O... No, estoy escuchando. Ah, perdón. Acá no lo hacemos ni pedo. Hay que probar al tratamiento endoscópico del pólipo mólico. A un T1, SM1, SM2, o sea, que tenga criterios de buen pronóstico, esos. Esto, digamos. Acá no vi nunca jamás que alguien diga, bueno, entonces hacemos tratamiento endoscópico. Ahorita tiene una serie chiquita puesta en el Fernández, o sea, es algo muy nuevo esto. Ahorita tiene una serie de 30 y pico de pacientes en Fernández. Son un montón, creo que es la serie más grande que hay en Argentina de pacientes con tratamiento endoscópico de pólipo mólico. En otros lugares, en todos, en casi todos. Pero eso nuevo debería ser así. Acá no lo vi nunca que un T1 digamos listo. Claro, o sea, recuerden que esto estamos hablando con lo que les decía, son T1, o sea, invasión de la submucosa ya es considerado cáncer. Pero bueno, se supone que de esta forma sería suficiente. Bueno, ¿algo más, Mechi? Sí, ¿Mechi? No, por mí perfecto. ¿Durmió Si no hay Gloria? dudas, estamos. Bueno, Nah. bueno, Mechi. ¿Cuándo nace? ¿Cuándo nace? Estamos ansiosos. Ay, no sé. Ayer, ¿cómo te sentís? Para el orto, ¿de verdad? Te juro que... Ah, bueno. Qué bueno que prestaste atención ayer. No puedo creer que después del debate hiciste un lavado. Tampoco.